Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pregúntale a Cris, el espacio que te informa sobre salud sexual. En este vídeo hablaremos sobre la violencia sexual y el consentimiento, temas bastante importantes sobre los que hay que seguir trabajando día a día para concienciar sobre ellos. En primer lugar, veamos la definición oficial que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el concepto de violencia sexual. La define como cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona y comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual callejero, exhibicionismo o violaciones. El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Se trata de un acto que fundamentalmente busca someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. Y si bien la violencia sexual puede afectar a todas las personas en cualquier momento de su vida, sin importar el género, orientación sexual o edad, lo cierto es que los datos del Instituto Nacional de Estadística pues, son claros. Afecta mayormente a las mujeres con una gran diferencia y se da tanto en espacios públicos como en sus relaciones íntimas. Según los estudios, 1 de cada 3 mujeres ha vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo. En esta imagen podemos ver el gráfico oficial del Instituto Nacional de Estadística sobre casos de agresiones y abusos sexuales entre 2011 y 2019 en España y que recoge la proporción de hombres y mujeres que han sido víctimas de ello. La violencia sexual se manifiesta pues, con actos agresivos y existen distintos tipos de violencia sexual, pero vamos a centrarnos en las 3 que se dan con mayor frecuencia. En primer lugar, tenemos el acoso sexual. Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Este tipo de violencia sexual ocurre cuando la persona que comete el acto aprovecha su posición de superioridad para intimidar a la víctima. En segundo lugar, tenemos el abuso sexual. Tiene lugar cuando sin consentimiento y sin violencia o intimidación se realizan actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Este tipo de violencia se caracteriza porque el abusador atenta contra la libertad sexual de la víctima por medio del engaño y la coacción. Y en tercer lugar, tenemos la agresión sexual. Es un delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona empleando violencia o intimidación. En este caso, la libertad sexual de la víctima se ve afectada porque el agresor emplea la violencia. La violación es el caso más grave de agresión sexual. Como ya he dicho antes, esto es un ejemplo y existen otros tipos de violencia sexual, como pueden ser la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En estos ejemplos también vemos cómo la mujer sigue siendo pues, la principal víctima en cada caso. Pues bien, una vez que ya hemos profundizado en el concepto de violencia sexual, vamos a pasar a hablar sobre lo que es el consentimiento, que es un tema muy importante a la hora de mantener relaciones sexuales. En primer lugar, bueno, ¿de qué se trata? Pues su definición es la siguiente: estar activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con otra persona. Consentir y pedir consentimiento consiste en establecer tus límites personales y respetar los de tu pareja. Debes volver a preguntar si las cosas no quedan claras. Sin consentimiento, la actividad sexual, incluido el sexo oral, tocar genitales y la penetración vaginal o anal,
¿Es agresión sexual o violación? ¿Y cuáles son las características del consentimiento? Pues en primer lugar, se da libremente. Consentir es una opción que tomas sin presión, sin manipulación o sin la influencia de las drogas o el alcohol. Es entusiasta, porque cuando se trata de sexo deben hacerse las cosas que deseas hacer y no lo que se espera que hagas. El consentimiento es específico. Decir que sí a algo, como por ejemplo ir a besarte a un dormitorio, no significa que estés aceptando hacer otras cosas, como por ejemplo mantener relaciones sexuales. El consentimiento se brinda estando informado. Solo puedes consentir algo si tienes toda la información al respecto. Por ejemplo, si alguien dice que usará condón y luego no lo hace, no hubo un consentimiento total. Por otra parte, el consentimiento debe ser consensuado. Se debe de llegar a un acuerdo por todas las partes. Al hablar de consentimiento, puede parecer que el término indica ofrecimiento por una de las partes, cuando en realidad lo que debe existir es un acuerdo consensuado entre dichas partes. Y aquí os planteo una cuestión. ¿No pensáis que en base a estas características podríamos, no sé, plantearnos la opción de cambiar esta palabra de consentimiento por la palabra consensuado? A día de hoy son cada vez más las personas que plantean esta cuestión. Y por último, el consentimiento es reversible, ya que todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean hacer en cualquier momento, incluso si antes ya han dicho que sí y ambos están desnudos en la cama. En cualquier momento puede decir que no, ya que es reversible. Además, existen leyes sobre el consentimiento sexual. Las personas que estén ebrias, drogadas o inconscientes no pueden consentir tener relaciones sexuales. También existen leyes que protegen a los menores, personas menores de 18 años, contra la presión que puedan sufrir para tener relaciones sexuales con una persona mucho mayor que ellos. La edad del consentimiento sexual es la edad que debe tener una persona para que se le considere legalmente capaz de consentir en tener una relación sexual. Por tanto, los adultos que tienen relaciones sexuales con personas cuya edad es menor a la edad de consentimiento corren el riesgo de terminar en prisión y de quedar registradas como agresores sexuales. En España, la edad de consentimiento sexual es de 16 años. Lo que está claro es que tú tienes la última palabra sobre lo que pasa con tu cuerpo. El consentimiento nunca debe darse por sentado por tu comportamiento anterior, ni por la ropa que lleves o a dónde vayas. No importa si ya dijiste que sí antes, puedes cambiar de opinión en cualquier momento. El silencio no es consentimiento. Siempre debes comunicar de forma clara y sin lugar a dudas o suposiciones lo que quieres hacer. Y no es importante solo la primera vez que mantienes relaciones con alguien, las parejas que ya tuvieron relaciones previamente o incluso las parejas que llevan juntos desde hace más tiempo y tienen una relación, también deben dar su consentimiento antes de iniciar una relación sexual, siempre. Y por supuesto, tienes todo el derecho a decir basta en cualquier momento y tu pareja debe respetarlo, porque no es no. Por último, pues resaltar que la violencia sexual no se presenta de una única forma. No es necesario que haya un arma ni que la víctima se resista, grite o diga no en repetidas veces para que la acción cuente como violación o agresión sexual. Si tú o alguien que conoces sufrió este tipo de violencia, puedes obtener ayuda por diferentes medios. Pues cuerpos y fuerzas de seguridad, personal sanitario, agentes sociales, asociaciones. Existe el teléfono de atención a víctimas, el 016, y sobre todo pues recordar que
no estás solo ni sola. Y hasta aquí el vídeo sobre lo que es la violencia sexual y el consentimiento. Espero que os haya resultado interesante la información y que nos sirva para reflexionar sobre un tema que por desgracia a día de hoy se sigue luchando activamente contra él. Recordad que podéis hacerme llegar vuestras consultas a través de nuestro perfil de Facebook y que estaré encantada de contestar a todas vuestras preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, disfrutad de vuestra sexualidad siempre en positivo. Adiós.